fundamental. La educación está en todos los debates, sobre todo a nivel latinoamericano. Un continente con tantas riquezas naturales, pero a la vez con tantos analfabetismo. Permíteme primero situar geográficamente a la República de Haití. Haití, junto con la República Dominicana, forma parte de la isla La Hispaniola. Está limitada al norte con el Océano Atlántico, al sur y oeste con el Mar del Caribe y al este con la República Dominicana. Al oeste se encuentra la República de Cuba. También Haití tiene algunas islas que forman parte de su territorio, como la isla La Gonâve, la famosa histórica isla de la Tortuga, donde se desarrolló la piratería. Tiene algunos archipiélagos como las Islas Caimitas, las Islas Lavache, y también que es parte, que está en las aguas territoriales de Haití, otra isla que se llama La Navaz, pero esa isla está ocupada por los norteamericanos, pero Haití siempre reclama su soberanía sobre esa isla. Haití proclamó su independencia en 1804, después de una larga batalla lucha contra el ejército más poderoso en aquel momento, que fue el ejército de Napoleón. Derrotó a ese ejército y francamente, como todos ustedes lo saben, no han perdonado a Haití. Yo creo que no lo van a perdonar nunca, porque después de esa derrota que sufrió Francia, las grandes potencias coloniales en aquel momento se pusieron de acuerdo, a pesar de la diferencia que existía entre ellos, pero en el caso de Haití sí, se pusieron de acuerdo e impusieron un bloqueo total sobre Haití que duró más de 50 años, cosa que mucha gente no lo sabe. Los dos idiomas hablados en Haití es el francés, por supuesto, porque fuimos colonia de Francia, y el criol. El francés era considerado como el idioma oficial, el único idioma oficial y administrativo, hasta que en 1987 se aprobó una nueva constitución que puso al pie de igualdad el criol hablado por todos los haitianos con el francés, que vino a ser también, junto con el francés, idioma oficial y administrativo. Haití tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Además del español, del francés y del criol, parte de la población haitiana habla o entiende el español, sobre todo porque estamos cerca de la República Dominicana y toda la población que vive por la frontera prácticamente hablan el español. En cuanto a la educación en Haití, ha sido un factor exclusivo a las grandes masas. Solo los que tenían los más recursos económicos, que era parte de la burguesía criolla, y parte de la clase media, podían mandar a sus hijos a la escuela. Por eso Haití en la actualidad, bueno, aunque esa cifra ha bajado bastante gracias a la cooperación, sobre todo de nuestra hermana República de Cuba, en la campaña de alfabetización Yo Sí Puedo.
Con eso hemos bajado bastante esa cifra que estaba en un 52%. Haití cuenta en la actualidad con 15.200 escuelas primarias, de las cuales 90% son privadas. 90%. Esas 90% de escuelas privadas están constituidas por organizaciones religiosas u organizaciones no gubernamentales. La cifra de inscritos en la escuela primaria es de 67% y las escuelas secundarias solamente un 20%. Eso significa a una diferencia de alrededor de 47% de niños después de cursar estudio primario no tienen posibilidad de seguir en la escuela secundaria. El sistema educativo de Haití se basa en el sistema francés, como yo lo había planteado antes. La educación superior, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, está proporcionada por universidades y otras instituciones públicas. Como mencioné, en 1987 se aprobó una nueva constitución que planteó lo siguiente. Primero, no solamente planteó la igualdad entre el creol y el francés, pero también como exigencia de que la escuela primaria tenía que ser gratuito y universal para todos los niños haitianos. Esa reforma pero desafortunadamente, a pesar del planteamiento de la Constitución de 1987, no había ninguna iniciativa para cumplir con ese planteamiento. En diciembre del 1987 empezaron con las actividades para reformar el sistema educativo haitiano bajo el liderazgo del Instituto Nacional Pedagógico, el IPN. Y en marzo del 98, un decreto del gobierno oficializó los planes de estudio de la escuela básica, un programa para la modernización de la educación. Este decreto proporcionaba una base legal para añadir la reforma educativa ordenada, la ejecución gradual del programa de la escuela básica en todas las escuelas en Haití. Pero por falta de recurso económico no ha habido resultado significativo. Las reformas se han realizado a medias. El gobierno no ha sido realmente detrás de los esfuerzos, sea por falta de voluntad o de recursos. No había suficiente maestros formados para acompañar esa reforma. Los directores de las escuelas privadas, que yo dije al principio que representan alrededor de 90%, no aplicaban prácticamente esa reforma. ¿En qué consiste la educación básica en Haití? La educación básica o fundamental, se dice también, consiste en 3 ciclos. Los 2 ciclos están concebidos como el nivel de la educación básica. Cada ciclo comprende 3 años de estudio. El primer año de educación fundamental sigue al periodo de preescolar, cuando el niño tiene 6 años. El tercer ciclo, que puede ser de tipo general o técnico y profesional, conduce al diploma y determinación de estudio. Y hablamos de 7º, 8º y 9º grado. Y el ciclo secundario, que tiene una duración de 3 años,
Presentan dos orientaciones básicas, estudio clásico y los estudios técnicos y profesionales. La secundaria general o clásica comprende las ciencias naturales, las letras, las ciencias económicas, las sociales. Los estudios técnicos y profesionales están compuestos también de la ramificación siguiente: administración, educación técnica, industrial y agrícola. Además de estos, existen escuelas normales, como la Escuela Normal Superior, para formación de educadores al nivel superior. Los estudios profesionales tienen una duración que va de entre 3 a 5 años. Y al terminar los 3 o 5 años se otorga una licencia, según depende del tipo de disciplina, o un certificado de estudio. Como mencioné anteriormente, desde que la Constitución de 1987 puso en pie de igualdad la enseñanza del francés y el criol, y la enseñanza y proclamó la enseñanza primaria gratuita, como dije, si a falta de interés o de recurso, no había ninguna voluntad de cumplir con ese planteamiento de la Constitución. Fue hace poco, ese nuevo gobierno creó un fondo nacional de educación, un fondo especial para poder implementar el artículo de la Constitución que planteó de que la educación primaria tenía que ser gratuito y universal, utilizando como estrategia para poder cumplir con la Constitución. El gobierno planteó un impuesto sobre las llamadas internacionales y las transferencias bancarias. Era para poder constituir el Fondo Nacional de Educación. Y gracias a esa iniciativa, en el año escolar 2011-2012 se logró matricular 903,000 estudiantes nuevos que no tenían ninguna posibilidad antes de ir a la escuela. El gobierno, asumiendo, por supuesto, se hizo una mezcla entre las escuelas privadas y públicas. El gobierno asumió el pago durante todo el año 2011-2012 para todos esos nuevos estudiantes, 9,003 estudiantes nuevos, pagando a las escuelas privadas para que estos niños puedan ir a la escuela. Al mismo tiempo, el gobierno tiene planes de construir nuevas escuelas para luego seguir implementando el artículo de la Constitución que planteó que la educación primaria debería ser gratuita. Otro problema que tenemos para la implementación de la escuela universal gratuita es escasez de maestros. Normalmente, según los cálculos, cada año Haití debería tener por lo menos 2,000 nuevos maestros formados, pero por falta otra vez de recursos solamente hemos tenido 350, una diferencia de alrededor de 1,750 maestros que falta para poder implementar esta reforma que el gobierno está proporcionando a la educación, es decir,
dar la oportunidad a todos los niños la posibilidad de ir a la escuela. ¿Por qué el gobierno tuvo que crear ese fondo? El presupuesto nacional de Haití es financiado alrededor de un 60% por la ayuda exteriores y un 40% por nuestro recurso propio. Y solamente el 2% del presupuesto nacional estaba dedicado a la educación, el 2%. Por lo tanto, no había forma, si el gobierno no había tomado esa iniciativa de crear ese fondo especial para la educación. Ustedes se acuerdan bien que en el año 2010 hubo un terremoto que destruyó prácticamente la capital haitiana, porque fue ahí donde golpeó más fuerte. Y algunas provincias, pero principalmente la capital haitiana. Por desigualdad de oportunidades, por discriminación, por todo tipo de cosas, la mayoría de las escuelas estaban concentradas en Puerto Príncipe. Escuelas, universidades, escuelas especiales, escuelas profesionales en Puerto Príncipe. Y perdimos más del 80% de nuestra infraestructura escolar allá en Puerto Príncipe. El gobierno, con ayuda de otros países, como dije anteriormente, pero de una forma más acelerada ahora, y después del terremoto, como perdimos mucha infraestructura escolar universitaria, están dando muchas becas al gobierno, ofreciendo muchas becas al gobierno haitiano, que a su vez pone esas becas a la disposición de las capas de la sociedad que menos posibilidad, menos recurso económico tiene. Estoy hablando, un ejemplo, en el caso de Cuba, históricamente, que nos ha ayudado bastante, pero ha aumentado considerablemente la oferta de beca allá para Haití. Y, por supuesto, nuestro hermano querido, el hermano y pueblo de Venezuela, el gobierno de Venezuela, que actualmente ha puesto a la disposición del pueblo haitiano más de 700 becas para estudiantes haitianos. Haití, durante toda su existencia, ha sido un país solidario. Siempre se habla de que después de la independencia de Haití, a pesar del bloqueo feroz, un bloqueo total, digo, porque en aquel momento, señores, en América Latina no había ningún país independiente. Eso no existía. El único era Estados Unidos, país del norte, y después Haití en América Latina. Por lo tanto, no teníamos intercambio con nadie. Al poner ese bloqueo total y feroz sobre Haití, no teníamos posibilidad de intercambiar con nadie, con ningún otro país independiente en aquel momento, los países de Europa sobre todo. Por lo tanto, Haití se quedó prácticamente aislado durante
más de 50 años. Y a pesar de todo, con el espíritu revolucionario, con el espíritu de cooperar con nuestros hermanos, con lo poco que teníamos, hemos podido ayudar a otros países de América Latina, los países de la Gran Colombia. Ustedes se acuerdan de la visita de Miranda en Haití y de Borival en Haití. Pero también el gran intelectual cubano José Martí, cuando fue expulsado de Cuba, siendo un subversivo, no sé, un mal ejemplo, un comunista en aquel momento, no sé, etcétera, etcétera, lo expulsaron de Cuba, se fue de Cuba y no podía regresar a Cuba. Y para regresar a Cuba, para empezar la lucha para la independencia de Cuba, utilizó un pasaporte haitiano. José Martí entró otra vez a Cuba para empezar la lucha para liberar a Cuba con un pasaporte haitiano. Y murió oficialmente como un haitiano. Haití también, a pesar de todo, ha ayudado a otros países, hasta en África, países como Libia. Acuérdense de la presencia de Bernard Sansarik al lado del Che en la lucha para la emancipación de otros pueblos en América Latina, hasta en África. Señores, hoy día estamos en una situación difícil. Haití ha sido golpeado en varias ocasiones por fenómenos naturales. Desafortunadamente no podemos evitar. Pero los haitianos siempre tienen la objetividad y tienen la fuerza de volver a seguir luchando, y agradecemos mucho al pueblo de Cuba, especialmente al pueblo de Cuba, y a nuestro hermano querido pueblo, el pueblo venezolano, y al presidente Hugo Chávez, que siempre ha mencionado el aporte que tuvo Haití en la lucha de emancipación para la expulsión total del yugo colonial español de nuestra tierra aquí en América Latina. Muchísimas gracias.